Buenas tardes a todos y a todas, soy Mariela Astudillo, soy logopeda especializada en feminización de la voz. Este pequeño vídeo para hablar de la hormonoterapia y de sus efectos sobre la voz. Recibo muchas preguntas últimamente, sobre todo de chicas adolescentes, que me preguntan si efectivamente la hormonoterapia va a tener alguna influencia sobre la voz y también sobre el entrenamiento vocal de feminización o de masculinización de la voz también a veces, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar esta temática hoy. Lo primero es decir que efectivamente cuando hablamos de feminización de la voz, es decir, cuando hablamos de hormonoterapia con, por ejemplo, progesterona, estrógenos, también bloqueadores de testosterona, en ese momento las hormonas no tienen una influencia en la voz, pero vamos a entender por qué. Tenéis que pensar que realmente el hecho de tomar hormonas es como crear una segunda adolescencia, por ejemplo, en el cuerpo, una segunda pubertad, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que hacen las hormonas en nuestro cuerpo cuando llegamos a la pubertad? Lo que hacen es desarrollar ciertos órganos, desarrollar la musculatura, desarrollar lo que es la masa ósea, ¿de acuerdo? Por eso crecemos y también, por supuesto, hay un crecimiento que se realiza a nivel de la laringe, es decir, que vuestra laringe, si es una laringe pequeñita, por ejemplo, de niño o de niña pequeña, pues efectivamente cuando vamos a llegar a la pubertad, pues pegamos el estirón, ¿no? Y vamos creciendo y la laringe también crece con nosotros y con nosotras. En el caso de chicas trans, por ejemplo, cuando pasan lo que es la muda de la voz, la laringe crece y en ese momento las cuerdas vocales se ensanchan. ¿Qué es lo que pasa con una cuerda vocal se ensancha? Pensar en las cuerdas de una guitarra, siempre lo digo, la cuerda que es más gruesa sonará más grave y la que es más finita sonará más aguda. Como bien sabéis, yo no soy partidaria para nada de asemejar la feminidad a un sonido meramente agudo. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente no solo se ensanchan las cuerdas vocales, sino que ese tubo por el que pasa el aire y a través o en el cual se sitúan las cuerdas vocales, también va a crecer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que le pasa al crecer? Que bueno, coge más espacio en el cuello y también se queda un poquito más abajo, con lo cual la resonancia tiene tendencia a estar mucho más cerca del pecho que de la cabeza, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa a ese nivel? Que efectivamente pues el sonido se vuelve como más aquí abajo y la resonancia también se queda como más oscura, ¿no? Y más profunda. A nivel de las hormonas femeninas, cuando se toman hormonas femeninas, esas hormonas no tienen un efecto, vamos a decir, reductor de esa laringe. Es decir, vuestra laringe tiene ya ese tamaño y no se va a ver reducida. Las cuerdas vocales tampoco se van a volver más pequeñitas. Entonces, por eso las hormonas no influencian la voz. Las hormonas femeninas os van... Bueno, y además, por supuesto, los bloqueadores os van a ayudar a que, sobre todo si sois más jovencitas, los bloqueadores os van sobre todo a ayudar a que los caracteres sexuales secundarios masculinos, pues ya se han instalado algunos, pero que dejen de aparecer, ¿no? Si no han aparecido ya todos. Y también los bloqueadores lo que hacen, por supuesto, es al bloquear la testosterona, pues es evitar que esa testosterona pues siga teniendo un efecto sobre el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con las hormonas femeninas? Que efectivamente, bueno, como os decía, a nivel vocal no va a haber una influencia en la voz, es decir, la voz no se os va a suavizar o no se os va a feminizar, ¿vale? Sin embargo, a nivel del cuerpo sí que hay un impacto importante, como las que tomáis ya las hormonas femeninas lo sabéis, ¿no? También sabéis que las hormonas, cuidado con la autohormonación, ¿vale? Que conozco muchas chicas, sobre todo en Latinoamérica, que se autohormonan, ¿vale? Yo no soy endocrinóloga, pero sé que hay muchas problemáticas de salud debido a esa autohormonación, con lo cual, chicas, os lo pido por favor, ¿vale? Que sé que es muy difícil a veces conseguir cita con endocrinólogos que estén especializados en este tipo de tratamiento, pero por favor, no os autohormonéis porque ponéis vuestra vida en peligro, ¿de acuerdo? Entonces, importante entender lo que iba a decir, que cada persona tiene una reacción o reacciona de una manera diferente a las hormonas. Es como, por ejemplo, las chicas cisgénero cuando empiezan a tomar lo que es la píldora anticonceptiva, pues efectivamente yo he tenido que pasar por 3 píldoras antes de encontrar una que me convenía, ¿no? Y luego al final la dejé porque no me convenía. Entonces, importante entender que nuestro cuerpo va a reaccionar de manera diferente a las hormonas. Entonces, por eso es tan importante acudir a un endocrinólogo o endocrinóloga que esté especializado en hormonoterapia para personas transgénero, porque efectivamente no todas las hormonas, o sea, por ejemplo, si tenéis una amiga que le sirve, por ejemplo, el Androcur, pues quizás a vosotros no va a servir, ¿de acuerdo? Entonces, importante entender eso. Las hormonas femeninas efectivamente van a tener un cierto impacto en vuestro cuerpo. Lo que siempre me decís es la piel, tenéis tendencia a decir que la piel se vuelve más suave, ¿de acuerdo? También hay una repartición de las grasas diferentes, ahí es cuando empezáis a descubrir que las mujeres se nos pone siempre la grasa aquí, ¿no? Entonces también algunas pues os desarrolla más las mamas, etc. Luego yo os quiero hablar de un impacto de la hormonoterapia sobre un elemento que me parece muy importante y que de hecho
tiene un sitio importante o un lugar importante en la feminización de la voz. Y es ese impacto de la hormonoterapia a nivel psíquico, emocional, espiritual, ¿de acuerdo? Es decir, que muchas chicas que tomáis hormonas, al principio, sobre todo al principio, ¿no? Al principio de la hormonoterapia, yo siempre acabo por deciros bienvenido al maravilloso mundo de las hormonas femeninas, donde un día estás llorando y el otro día estás eufórica. Y realmente es esto, es decir, que nosotras, las mujeres cisgénero, cuando tenemos la regla, la menstruación, solemos sentir esos cambios, bueno, de hecho en todo nuestro ciclo, solemos sentir ese cambio emocional, ¿no? Esos son las hormonas, es decir, las hormonas tienen un impacto en nuestra emocionalidad o en cómo percibimos el mundo, ¿no? Entonces, he hecho previamente un vídeo que hablaba justamente del código emocional y de la importancia de trabajar lo que son las expresiones faciales, y en ese vídeo explicaba justamente que es muy importante de entender nuestra manera de percibir el mundo. Entonces, importante entender que para mí es muy importante en qué momento de vuestra hormonoterapia os encontráis, porque efectivamente al principio de la hormonoterapia soléis estar mucho más sensibles. Las emociones están a flor de piel, ¿vale? Entonces luego poco a poco se regularizan cuando empezáis a encontrar pues un equilibrio en esa hormonoterapia, y vuestro cuerpo también encuentra su propio equilibrio entre las dosis que tomáis, etc. A nivel de la voz, ¿cómo influencia eso? A nivel de la voz, si hablamos de manera clara, la hormonoterapia, como os decía, no os va a feminizar la voz. Pero como va a afectar vuestra emocionalidad, a mí sí que me interesa saber en qué momento de vuestra hormonoterapia os encontráis. Y también para contestar a una pregunta clara, que las cosas estén claras, no hay un momento mejor que otro para empezar a feminizar la voz. Simplemente tener en cuenta que efectivamente vais a estar mucho más sensibles al principio del tratamiento hormonal. Por supuesto, depende de cada persona, pero en general lo que yo noto es eso. Entonces, importantísimo para contestar a esta pregunta de oye, pero estoy esperando empezar mi tratamiento hormonal para feminizar la voz porque me han dicho que va a cambiar la voz. No, cuidado, tu voz no va a cambiar. Yo creo que hay un todo en ti que va a cambiar, pero la voz no. Es decir, me refiero al sonido de la voz o la manera de expresarte no va a cambiar. Eso sí, vas a percibir, yo creo, el mundo de una manera un poquito más diferente, con más emociones, ¿de acuerdo? Pero lo que es tu manera de expresarte no va a cambiar. Entonces, yo os animo a que me contactéis para efectivamente empezar a trabajar vuestra manera de expresaros, vuestra voz, etcétera, independientemente de en qué momento de la hormonoterapia os encontréis, incluso si no la habéis empezado. Yo trabajo con muchas chicas que aún no han empezado la hormonoterapia, y también, cuidado, trabajo con chicas que nunca van a tomar hormonas, ¿de acuerdo? Que también existen casos así. Así que bueno, espero haber contestado a esta pregunta. No dudéis en contactarme como siempre por WhatsApp al 0034 625 14 46 47 si tenéis alguna pregunta. También para solicitar una primera cita informativa, sabéis que es gratuita, la hacemos por Skype, contesto a todas vuestras preguntas y así nos conocemos. También podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, seguirme por las redes Facebook o Instagram, solo tenéis que buscar Femivoz, ¿de acuerdo? Bueno, y nada, cuidarse mucho, os mando muchísimos besos, que estéis muy bien y hablamos prontito. ¡Chao!